revisamos? Condiciones para el desarrollo de microorganismos, esterilización. Métodos de esterilización. Sí, básicamente métodos de esterilización y manejo de microorganismos. Porque en realidad, bueno, de acuerdo a eso, si ustedes tienen que analizar una muestra, ¿sí?, de cualquier tipo, ¿qué cosas tienen que tomar en cuenta? Bueno, básico, mi objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero, qué es lo que estoy analizando? Entonces, en el caso de los alimentos, ¿qué estoy analizando? En el caso de una muestra ambiental puedo querer, no sé, conocer todos los microorganismos que viven en un ambiente determinado, ¿no? En el caso de agua para consumo o un alimento para consumo, ¿qué es lo que estoy buscando? Bueno, que ese alimento sea realmente apto y no tenga desarrollo de microorganismos que van a causar enfermedades, ¿sí? Y en realidad lo que estoy analizando es que hay un brote de una enfermedad transmitida por un alimento. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Ahí sí voy a buscar ese patógeno, porque sí estoy queriendo identificarlo para poder dar un diagnóstico y saber cómo tengo que tratar a esa persona, a ese grupo de personas, para que puedan sobrellevar el evento, ¿se entiende? Entonces, de acuerdo a lo que cuál es mi objetivo, por qué estoy buscando los microorganismos, voy a tener que hacer o llevar adelante una marcha microbiológica cuando voy a un laboratorio u otra, ¿está bien? O el tipo de técnicas que voy a utilizar. ¿Sí? Ustedes hasta ahora vieron un montón de técnicas diferentes para esterilización y preparación de material, para preparación de medios de cultivo con diferentes componentes, siembra de esos microorganismos, recuentos, si necesito hacer un recuento sí o no, y de qué va a depender que yo utilice una forma u otra. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo elijo las técnicas que voy a utilizar? ¿Qué me dicen? ¿Están escuchando? Según el objetivo por el que quieres trabajar. Exactamente, según el objetivo de lo que estoy buscando, ¿sí? Dependiendo cuál es mi objetivo, ¿sí? El tipo de muestra que voy a tomar, dónde la voy a tomar, cómo la voy a procesar, ¿sí? A qué tipo de laboratorio, con qué cuidado de bioseguridad la voy a trabajar, ¿sí? Todo eso me va a definir la forma en la que yo voy a tomar mi muestra y a trabajar con esa muestra, ¿sí? Y a lo que voy a informar después como resultado de mi trabajo, ¿sí? Bien. Entonces, en el caso de alimentos, ¿qué es lo que buscamos? Básicamente que los alimentos sean inocuos. ¿Por qué? Porque si no son inocuos, entonces lo que puedo llegar a tener como consecuencia es una enfermedad transmitida por alimentos o ETA. Entonces, ¿se acuerdan que hemos visto que podían ser de 3 tipos? Eso es lo que está más adelante. ¿Sí? Podemos tener intoxicaciones, infecciones o toxinfecciones, ¿sí? En general, por quienes provocan la Z, microorganismos que son patógenos, ¿sí? Generalmente este tipo de patologías son gastrointestinales, por consumo de un alimento que no es adecuado. Generalmente la respuesta es aguda, ¿sí? Bueno, ¿qué necesito para poder para que se produzca una toxinfección? Bueno, microorganismos en cantidad suficiente para polinizar el intestino o para intoxicar el intestino, o cantidades de toxinas significativas como para causarme un problema, ¿no es cierto? Por supuesto que eso también depende de la persona que recibe ese alimento, ¿sí? Si se trata de una persona que está comprometida inmunológicamente, la carga microbiana no va a ser la misma que la necesaria para enfermar a una persona sana, por ejemplo, ¿sí? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, en general, si se trata de personas sanas, una infección, una toxinfección
manipulación alimentaria no debería ser un problema demasiado grave, ¿sí? Pero bueno, siempre depende de la vulnerabilidad de la persona, ¿sí? ¿Se acuerdan que como decía al principio, entonces, que el 40% de los brotes de ETA reportados en Argentina son de origen doméstico, ¿sí? Y es por el desconocimiento de cómo manipular alimentos, ¿sí? Vamos a mencionar un montón de ejemplos. Si se les ocurren ejemplos, hay montones de situaciones en donde la manipulación de alimentos no es adecuada, digamos, se ven qué sé yo, con bastante frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una preparación de milanesa, ¿sí? La milanesa se pasa por huevo, después la pasan por pan. Hay gente, por ejemplo, que con las manos se manipula, después va y abre la heladera. Ahí tenemos contaminación cruzada, ¿no es cierto? Abre o la heladera o un cajón para sacar un cuchillo o lo que fuera, ¿sí? O, peor todavía, gente que guarda ese pan que sobra, que puede tener restos de huevo crudo, ¿sí? Lo vuelven a guardar en un frasco y vuelve a la alacena a temperatura ambiente. ¿Será adecuado eso? ¿Qué se les ocurre? Y no. Es un asco, ¿no? Es un asco. Bueno, la idea es que después manejen mejor los alimentos, no que dejen de comer. Bien, habíamos dicho que la Z pueden ser entonces infección, intoxicación o toxinfección. En general, bueno, ya les dije, son agudos. En general, no deberían ser demasiado graves. En general, agudos y de corto plazo, ¿sí? En general, una persona sana puede superar un evento sin demasiadas complicaciones, pero bueno, por supuesto, grupos vulnerables, bueno, niños, gente muy mayor, mujeres embarazadas, gente que está comprometida inmunológicamente por alguna razón, ¿sí? Tratamiento médico o lo que sea. Bueno, ¿cómo se contaminan los alimentos? Ya algo estuvimos hablando, ¿no es cierto? Hablamos específicamente de la manipulación en la elaboración de alimentos, pero solamente se contaminan en el momento de la elaboración. ¿Qué se les ocurre? ¿Dónde más se puede contaminar? En el transporte, cuando son transportados. Por ejemplo, a ver, un evento anterior a ese. Puede ya estar contaminado y en el proceso de elaboración o manipulación no se llegó a erradicar el microorganismo que tiene. Vamos a ir un poco más allá, en el momento de la producción, ¿sí? A ver, por ejemplo, un tambo que produce leche, ¿sí? Si está mecanizado, en general hay equipos que se ocupan del ordeñe, y de todas maneras todo ese material hay que higienizarlo también, ¿cierto? Porque en general, en el lugar donde se ordeñan las vacas también están defecando. ¿Está bien? Entonces, si está mecanizado, puede ser mucho más higiénico que si se hace de manera manual. ¿Está bien? Pero la higiene en ese lugar, ¿será importante? ¿Qué me dicen? Es fundamental, ¿está bien? Porque puedo tener una leche que después va a ser un producto lácteo que va a tener una carga de bacterias fecales, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el faenado de un producto cárnico? La misma situación, ¿sí? Si el faenado no está realizado correctamente, también puede tener contaminación, por ejemplo, por bacterias entéricas, ¿sí? Entéricas y fecales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con granos almacenados? ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Granos de trigo, por ejemplo. Acuérdense cuando vimos la parte de microbiología de suelos. ¿Qué pasa cuando se conservan granos antes de la venta? ¿Sí? Un productor produce trigo, cosechó sus granos de trigo y está esperando que mejore el precio para venderlos. ¿Qué puede pasar?
Y si no se mantienen en un lugar adecuado, por ejemplo, de secado y demás, se puede agarrar humedad y contaminarse, se pueden ingresar microorganismos también. ¿Y qué microorganismos podemos encontrar patógenos de plantas, que son los más importantes? No son los únicos, pero sí los más importantes, que lo vimos con bastante detalle. Hongos, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hay toda un área de la microbiología, ¿sí? Que es la fitopatología. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque hay muchísimos hongos que son patógenos, no son los únicos patógenos, ¿no? Pero son los principales patógenos de plantas. ¿Y qué producen los hongos? ¿O qué pueden producir algunos hongos? Micotoxinas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con un grano almacenado o mal almacenado? Tal como dijo Gonzalo, puede tener humedad tal que genere el crecimiento de ciertos hongos que pueden ser productores de ciertas micotoxinas. Después, ese grano, ¿sí? Se muele, da lugar a harina, esa harina después da lugar a pan, por ejemplo, y tiene contenido de micotoxinas, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el lugar donde se procesa el alimento, o sea, el lugar el control de la calidad de esos alimentos tiene que iniciarse en el lugar de producción del alimento, ¿sí? Por eso son tan importantes todas las regulaciones también. Y los lugares de donde se puede contaminar un alimento viene entonces desde el lugar de producción, sea el que sea, ¿sí? Al ambiente después donde se elabora, los transportes, alguien hablaba de los transportes también. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el transporte debería ser cuidando la cadena de frío y no se controla la cadena de frío porque se transporta en un vehículo que no es adecuado, ¿sí? Que no tiene control de frío? Bueno, puede tener también contaminación del ambiente, del lugar de transporte, o porque el alimento tiene alguna carga microbiana que no es demasiado baja y no se controla la temperatura, ¿sí? Después, lo que estuvimos hablando antes, los utensilios para el procesado, y básicamente uno de los principales agentes de contaminación de alimentos en el procesado de los alimentos, ¿quiénes son? Los manipuladores de alimentos, o sea, las personas, ¿sí? Entonces, fíjense que la contaminación no es únicamente por una mala lavada de manos, sino que hay un montón de situaciones en todo el proceso que pueden ser fuente de contaminación y son súper importantes, ¿sí? Esto de la contaminación cruzada ya lo hablamos, también lo van a ver en un video en el trabajo práctico, ¿sí? Ahora, cuando hacemos el análisis microbiológico del alimento para analizar y poder decidir si el alimento es apto o no es apto, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, todo esto, cuáles pueden haber sido las fuentes de contaminación, las rutas de infección, ¿sí? La resistencia o no del patógeno, qué tipo de alimento es y por lo tanto qué tipo de necesidad tiene el patógeno para desarrollarse, si el alimento cumple o no con esas necesidades del patógeno. Bueno, tenemos que considerar, por supuesto, técnicas de detección y de aislamiento, métodos de muestreo apropiados, que dependerá, por supuesto, del riesgo que puede implicar ese alimento, ¿sí? Y todo esto está súper regulado y además tiene que estar validado, digamos. Todos los laboratorios que hacen análisis de alimentos tienen que trabajar de la misma manera y tienen que estar validados y tener valores de referencia para poder ser confiables, ¿sí? Por eso tanta regulación, porque un laboratorio no me puede dar un resultado que diga que un alimento es apto y otro decirme que el alimento no es apto. ¿Con cuál me quedo? ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar con protocolos bien ajustados, ¿sí? Y que estén validados y que después, bueno, puedan ser confiables, ¿sí? Bien. Esta presentación, si quieren lo vemos, es básicamente lo que hacen en SENASA. Esto es lo que vemos cuando hacemos la visita a la planta de SENASA. A ver, tengo que dejar de compartir. A ver.
¿Ven mi pantalla ahí? Sí, sí, se ve. Sí. Sí, sí. ¿Ah? ¿Corre la presentación? Ahí está cargando. Avísenme porque a mí ya Bueno, no, todavía está cargando, sí, es un poquito pesado, es un poquito lento, porque es un precio. De todas maneras, ustedes tienen el link de esto, después lo pueden ver con detalle. ¿Sí? Esto es básicamente lo que nos muestra el servicio de microbiología en Sinazar. ¿Cargó ya? ¿Lo ven? Sí, ahí se ve, creo que está bien. Lo que ven es un dibujo en microscopio y dice análisis microbiológico de alimentos. Entonces, Sí. ¿qué es lo que nos muestran? Bueno, primero, toma de muestra. ¿Cómo toman la muestra? Pesan una cantidad de muestra. ¿Sí? Ellos analizan distintos tipos de productos de pesca. ¿Sí? Pueden ser pescado congelado o fresco, inclusive también salado, ¿sí? Porque son los distintos alimentos. Harinas de pescado también, entonces, bueno, de acuerdo a cuál es el alimento que procesan, bueno, toman una porción o la pesan, ¿sí? Productos de conserva, también de anchoas, ¿sí? ¿Cómo la procesan? Primero hacen una dilución, ¿sí? En un diluyente, la porción de muestra que toman, hacen diluciones seriadas. ¿Qué eran las diluciones seriadas decimales? ¿Se acuerdan? Y buscan microorganismos indicadores. ¿Qué eran los microorganismos indicadores? Esto ya lo vieron también. Microorganismos que determinaban si el proceso de esterilización había sido eficiente o no. No está mal, pero acá se aplica de otra manera. Eso, estás hablando de los indicadores de proceso de esterilización. En ese sentido está bien. En realidad, fíjense, acá, cuando hablamos de microorganismos indicadores, estamos hablando de bacterias de fácil detección en el laboratorio, ¿sí? ¿Por qué hablamos de fácil o qué implica que sea de fácil detección en el laboratorio? Fíjense, ¿para qué estamos haciendo este tipo de análisis? Para considerar si un alimento es apto o no es apto, ¿no es cierto? Entonces, busco patógenos específicos y en general no, porque no espero encontrarlos, ¿está bien? ¿Qué pasa si yo trabajo buscando directamente los patógenos? ¿Necesito un nivel de bioseguridad mayor o menor? Mayor, con patógenos. Mucho mayor. ¿Sí? Las condiciones de trabajo son diferentes, con mucho más cuidado. Entonces, en general, lo que busco son microorganismos que de alguna manera me indiquen, ¿sí?, que puedo llegar a tener en mi muestra microorganismos que sean patógenos peligrosos, ¿sí?, pero que sean de más fácil y más rápida manipulación, ¿sí? Por eso hablamos de microorganismos indicadores. Porque entonces, fíjate lo que dice acá, cuando están presentes en una muestra analizada, ¿sí?, en un valor superior al límite, se considera entonces que el alimento estuvo expuesto a condiciones que pudieron permitir el ingreso y proliferación de microorganismos patógenos. ¿Está bien? Entonces, es parecido a lo que me dijeron, pero no es exactamente lo mismo, ¿sí? Me indican que puedo llegar a tener un problema y que entonces ahí sí tengo que buscar exhaustivamente ese problema, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque si estoy trabajando con un alimento que es fresco y que es perecedero, no lo puedo retener en el laboratorio demasiado tiempo hasta poder liberarlo, ¿se entiende? Entonces, si los microorganismos indicadores
más cercanos me da un nivel más que aceptable, ya está, lo puedo liberar, ¿sí? Y eso, si ese indicador me da mal, entonces sí tengo que hacer una investigación más exhaustiva, ¿sí? ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que buscan? Primero, recuento de bacterias aerobias mesófilas, ¿sí? ¿Por qué busco mesófilas? Porque son los microorganismos que más proliferan en los alimentos. Por eso los patógenos, ¿sí? Los patógenos de alimentos son mesófilos. Entonces, si tengo una muy alta carga mesófila, si tengo una muy baja carga mesófila, lo más probable es que no tenga patógenos, ¿sí? Si tengo una carga muy alta y puedo llegar a tener, ¿sí? Busco hongos y levaduras. Se hace determinación de bacterias coliformes, ¿sí? Se hace búsqueda de enterobacterias, enterococos, y en particular cuando se buscan los patógenos, se busca Escherichia coli, con pruebas que ya ustedes estuvieron analizando. Acuérdense cómo se hace la identificación, coloración de Gram, uso de medios de cultivo particulares, pruebas bioquímicas particulares, ¿sí? Todo eso ustedes ya lo vieron, ¿sí? Búsqueda de ciertos microorganismos. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium, acuérdense, sulfitoreductores, los habíamos visto, ¿sí? Salmonella, para búsqueda de salmonella hacen primero un preenriquecimiento en agua peptonada, ¿sí? Crecimiento en medio selectivo, agar selectivo diferencial. A usted todo esto ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, pruebas bioquímicas, ¿sí? Esto lo pueden revisar después con más cuidado, ¿sí? En el caso de las conservas de pescado, bueno, una de las cosas es la prueba de estufa, que les comenté antes, que se someten las latas a un tiempo determinado, a una temperatura determinada, ¿sí? Lo que ven es esto, ¿sí? Latas así hinchadas por proliferación de microorganismos, generación de gas, ¿sí? Esto es lo que ven, lo que pueden ver en esta presentación, que está bueno que la revisen. Básicamente es una marcha microbiana en un laboratorio específico de alimentos. Esperen, que tengo que volver a presentar. Que bueno, lamentablemente en la presencialidad íbamos a visitar las instalaciones, ¿sí? Que bueno, eso por ahora no va a poder ser. Bueno, espérenme que comparto de nuevo. ¿Ven ahí de vuelta mi pantalla? Sí. Sí, bien. Bueno, básicamente tenemos 3 grupos de microorganismos y esa agrupación, digamos, tiene que ver con el riesgo que implican para la salud, ¿sí? Entonces, de esta manera, el grupo 1 corresponde a microorganismos que no implican riesgo, ¿sí? No para la salud, pero sí para la vida útil del producto. Ya vimos, ¿sí? Si tenemos un alto contenido de microorganismos ciclófilos que se puedan desarrollar en un alimento, lo que voy a perder es calidad del alimento o eventualmente puede cambiar sus condiciones organolépticas y pasar a ser algo desagradable, ¿no es cierto? En el grupo 2, entonces, se encuentran los microorganismos que tienen un riesgo indirecto bajo, que pueden ser utilizados como indicadores, y en el grupo 3, directamente aquellos microorganismos que sí representan un riesgo para la salud y entonces son patógenos, ¿sí? Bien. Bueno, básicamente lo que vimos recién, ¿sí? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que hago cuando hago un análisis microbiológico de alimentos para poder evaluar si ese alimento es apto o no apto?
bueno, lo mismo que vimos, ¿sí? ¿Qué buscamos? Que la calidad de la materia prima sea adecuada, que no haya tenido problemas de almacenamiento, ¿sí? Por ejemplo, que ese alimento no tenga contaminación, no pueda tener posibilidad de tener contaminación fecal, que ese alimento no tenga contaminación posterior, por ejemplo, por mala manipulación humana, ¿sí? Por eso buscamos Staphylococcus aureus. También buscamos microorganismos que puedan contaminar el alimento después de un tratamiento térmico, ¿sí? Por eso buscamos coliformes, enterobacterias y Staphylococcus también, ¿sí? O productos metabólicos de patógenos que indiquen peligro para la salud. Bueno, en el caso, por ejemplo, de SENASA, dos de las cosas que buscan, bueno, es histaminas, por ejemplo, en peces, que algunos peces producen histaminas por mala conservación, ¿sí? Y otra de las cosas que analizan son toxinas producidas por mariscos. Marea roja, ¿sí? Es parte del proceso que analizan. Bueno, los microorganismos indicadores, ya vimos lo que son, ¿sí? Entonces, pues, de alguna manera me dan indicio de que estoy en presencia de patógenos. ¿Y por qué utilizo indicadores? Porque es una forma más rápida, más simple y más económica de poder, de alguna manera, hacer una evaluación rápida, ¿sí? Con un laboratorio con no tanta complejidad. Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que se busca? Lo que estuvimos viendo recién en la presentación de SENASA. Se buscan mesófilos aerobios, hongos y levaduras, coliformes totales, indicadores de contaminación fecal y indicadores de contaminación por manipulación humana. Esto yo creo que se los puedo dejar como para que lo lean con cuidado, da detalles de cada uno de los grupos que se buscan, ¿sí? En realidad esto tiene mucho que ver con todo lo que ya estuvimos analizando hasta ahora, ¿sí? ¿Por qué se buscan estos microorganismos productores de toxinas? ¿Sí? Bueno, un poco lo que sigue de acá en adelante son las características de los diferentes microorganismos y, dadas sus características, cómo las podemos buscar y qué implica encontrarlas en un alimento, ¿sí? Y más adelante, bueno, tiene la descripción de cada uno de los grupos, y más adelante en la presentación lo que tienen es los diferentes microorganismos responsables de producir ETAs, ¿sí? Entonces tienen diferentes bacterias, virus y priones que también los estudiaron con detalle. Bueno, ¿qué tipo de microorganismos podemos encontrar como responsables de enfermedades transmitidas por alimentos? Así que bueno, esto me parece que se los dejo, y cualquier cosa, si surge dudas o lo que sea, lo conversamos, pero me parece que es descripción de cada uno de los microorganismos, me parece que lo pueden leer directamente y nada, cualquier cosa consultan, ¿sí? Bueno, no sé si tienen preguntas o que quieran que comentemos algo. Profe, lo que vimos recién es ver si hay bacterias o microorganismos. ¿En el caso de qué? Se recuenta, pero se mira a ver si hay toxinas o no, se puede ver, o sea, no hacer el recuento de microorganismos, sino de ver si hay toxinas o no en un alimento. Sí, también se hace. En el caso de TENAS, lo que les dije, se analiza, por ejemplo, histamina, y además también hay otro de los servicios, no les dije nada, hay otro de los servicios que son análisis con HPLC, en donde buscan toxinas particulares. Sí, se hace, sí, buscan. Para buscar toxinas, en realidad lo que se hace es que se utilizan estándares y de acuerdo dependiendo de qué tipo de alimento es el que están analizando, ¿sí? Tienen estándares que pueden indicar si el alimento tiene presencia o no de esta toxina. Por eso en el caso de SENASA buscan particularmente algunas toxinas que saben que pueden encontrar en
carne de pescado, ¿sí? Y el HPLC está dirigido a eso, ayudando a estos estándares, no frutas no procesadas. ¿Sí? Se analizan granos para buscar micotoxinas, o sea, depende de qué tipo de alimentos se está analizando. Sí, cuando buscas de cualquier tipo de toxina, sabes que en ciertos alimentos hay ciertas toxinas, bueno, entonces esos estándares buscan qué tipo de toxinas. Claro, sí. Está bien. Un laboratorio, no el laboratorio de microbiología, digamos, el sector de microbiología, pero que hay una parte del químico de alimentos que se ocupa de buscar imágenes también. En el área de microbiología, en NASA, se ocupan básicamente del desarrollo de los microorganismos. ¿Sí? Recuento, ¿sí? Que tiene que ver con estas marcas también que nos mostró Manuel, por ejemplo, para el caso de agua. ¿Sí? Las marcas son diferentes, la marcha va a ser diferente de acuerdo al tipo de alimento, todo esto está regulado en el código, que lo pueden buscar en el código alimentario. De acuerdo a eso usan más o menos tubos. Acuérdense que también Sole nos había contado, bueno, de acuerdo si el agua es de consumo, es recreacional, se usan más o menos tubos, si se hace un recuento, por ejemplo, por número más probable, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tipo de alimento, bueno, será la marcha de una manera o de otra, pero básicamente son más o menos similares, ¿sí? Esta es, como sabemos que los no son estériles, en general sabemos que algo microorganismos vamos a encontrar, lo que se busca es que tengan cantidades de microorganismos en un nivel aceptable, ¿sí? Para que sea apto para consumo. Y de ciertos microorganismos. O sea, hay algunos microorganismos patógenos que directamente no es aceptable, no puede estar. Entonces ahí se considera presencia o ausencia. Si este microorganismo está presente, el alimento no es apto, ¿sí? En cambio, en algunos microorganismos que pueden estar en baja cantidad, bueno, será un rango, lo que se evalúa, si está por debajo de este rango, el alimento es apto, ¿sí? Entonces depende de qué tipo de microorganismo. Para patógenos no hay opción, no tienen que estar presentes directamente, ¿sí? Bueno, no sé si tienen más preguntas. Pero bueno, la idea es que no se mueran de asco, porque la verdad es que nada, después de esta clase es como un asco y nadie quiere comer. Pero bueno, la idea no es esa, sino que aprendan a manipular los alimentos, y es educación y es informarse, e informar a la gente que nos rodea cómo tienen que manipular los alimentos para que el alimento no termine siendo un problema de salud, ¿sí? Y además, bueno, que tengan cuidado con qué cosas se consumen, ¿sí? Porque a veces hay alimentos que, bueno, que es mejor evitar. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen más preguntas, chicos. No, profe. ¿Comentarios? Bueno. Si no tienen más preguntas, entonces podemos dar por finalizada la clase. Y nos encontramos entonces el martes con el teórico de biotecnología. Dale, profe. Gracias, profe. Buen fin de. Igual, Gracias, profe. Chao, buen fin de. Chao, chao. Chao, chicos.